Gracias, Leandro, en nombre de toda la comunidad, muchas gracias por la bienvenida. Pati, a todo el elenco de la Secretaría de Cultura y Turismo. Bueno, qué hermoso, ¿no? Además que esté lloviendo. Yo me crié en el campo y cuando llovía siempre era una oportunidad propicia para que papá, para que la abuela nos contaran cosas de otros tiempos, cosas que no se hablaban generalmente en lo cotidiano, se hablaban cuando llovía y estábamos en la cocina a leña. Cuando yo empiezo a decir esto, mi hija menor me dice, papi, no cuentes esas cosas que la gente se entera enseguida que vos tenés como 80 años. Pero en realidad era un tiempo que a lo mejor hemos perdido en su potencialidad, en su dimensión, en los tiempos actuales, ¿no? Porque a veces cuando los gurises están molestos, ahora le damos el celular o les digo entretenete. Y antes nos convocaban cerquita de la cocina para las historias. Antes de entrar con Bruno Alarcón, les canto algo, porque Linares Cardoso hace 60 años tenía una idea parecida a esta que se materializa hoy en Villa Elisa. Porque es cierto lo que dice Leandro, a veces en 2 o 3 minutos que se encuentran dos personas que tienen ideas, ahí parte, ahí se planta el árbol, se pone la semillita y miren los frutos que ya está dando. Porque más allá de los resultados, la posibilidad de encuentro para toda la entrerrianada es fundamental. Recién hablábamos con los amigos que los trabajos, que en algunos casos ha demandado toda una vida, lleguen a la comunidad, se transmitan, que potencie lo que decía Pati, lo que va de generación en generación, que se habla en los hogares, en la escuela, que trascienda en estos ámbitos, y más si tiene el título de un congreso de misterios. Bueno, Linares decía, qué misterio hermoso descubrir lo que silba un entrerriano. Dice, porque yo he andado por muchas partes, pero no es lo mismo el silbido del hombre que trabaja con el hacha, el impenetrable chaqueño, del silbido del que anda por las calles de Buenos Aires, del silbido del entrerriano, del pescador, que no tiene que hacer mucho ruido. ¿A quién le va a gritar el pescador? Por eso le hace la seña de la canoita, ¿viste? Y te hace así para que se vea. Pero no grita, ¿a quién le va a gritar? Y silba bajito. Entonces él compuso: aquí estoy porque he venido desde mi norte obrajero, guitarra de montielero me fue templando el camino. La taba de mi destino, hecho suerte mis hermanos, flor de madera en mis manos me fue dejando el mensaje, hecho de trino y paisaje con un silbido entrerriano. A mi tiempo de boyero, cuando andaba por la huella, en pos de lejana estrella, apadrinando tropero, contrapunto de cencerro de los carreros vaquianos, se me vuelven tan lejanos aquellos lindos acentos que lo rastrea el sentimiento con un silbido entrerriano. Recuerdos de mi entrerrío, los dulces aires cordiales en las noches estivales sobre los montes dormidos. No puedo echar al olvido tus lunitas, Feliciano, ese crespín trasnochado tan monótono y sentido, el trotecito cansino y aquel silbido entrerriano, el trotecito cansino y aquel silbido entrerriano. Bueno. Igual, viste que la ceñita que uno se hace con los operadores es para que no haga tanto ruido, pero yo igual lo enchufo antes para que la gente se vea que tenemos buen equipo aquí en Villa Elisa. Bueno, muy bien, Bruno Alarcón. Bruno Alarcón, el tambor de San Martín. Después les voy a contar esta historia porque esto tiene... Lo más valioso de lo que he traído materialmente es esto. Después ahí en la entrada en la mesita tienen los libros, el DVD de la historia de esto. Ya empiezo a vender todo, Leandro, porque hay que vender todo temprano, porque después la gente se gasta la plata. Bueno, no, decía, la editorial y todos los que han editado estos trabajos musicales y poéticos ligados con el tema que desarrollamos hoy y con otros personajes de la provincia están ahí a la entrada.
a precio de costo para el que le interese. Y esto es lo más valioso, decía, que ya les voy a contar de qué se trata. Bruno Alarcón, desconocido por la gran historia. Recién mi querido amigo me trajo el acta de casamiento para que vean que era real. Se casó con Genara Correa y ahí mismo, querido hermano, qué lindo verte, ahí mismo bautizaron y confirmaron, cristianizaron a los 3 hijos que ya tenía el matrimonio. El soldado de San Martín al final de sus días, 100 años vivió. Murió en Gualeguay el 16 de mayo de 1880. El único granadero de San Martín que está sepultado en suelo entrerriano de los 5.000 que cruzaron la cordillera en 1817. Se murió 12 días antes que volvieran los restos del padre de la patria al continente. Y ahí nacieron sus hijos, sus nietos, que fueron pescadores como él, porque así se ganó la vida. Cuando usted quiera, Luisa, póngale nomás. ¿Cómo evocarte, moreno del milagro, después de tanto olvido y mansedumbre? ¿Cómo recuperarte, sentencia azul y blanca para las voces indiferentes? Me consta tu martirio de pobreza y guerra, cuando las invasiones de los piratas del mar, también tu soledad después de Belgrano y los soldados de la pureza. Con el tiempo llegó el asombro junto a la cordillera de la epopeya y los granaderos de lo imposible. La luz de Chacabuco, la sombra de Cancha Rayada, el nuevo sol de Maipú y siempre tu tambor trasladando a los pechos criollos el coraje de la tierra. Luego de San Martín seguiste el camino blanco de la América total, mientras las provincias unidas separaban los júbilos y la bandera. Argentina, Chile y Perú recibieron tus redobles militares cuando el proyecto de la independencia era un desafío de sangre y gloria. En el regreso a la paz descubriste todo el cielo y el sencillo pañuelo de la comarca entrerriana. Fue en Gualeguay donde Genara Correa lavó tus heridas y fundó tu dicha. Fue junto al río Minuán donde tus manos levantaron el rancho y guiaron los remos en noches de incertidumbre para tu destino pescador. En la ciudad de Rocamora nacieron tus hijos. Entonces tus redobles de muerte se hicieron arrullo costero. Tu tambor de órdenes vibró sugerente ante los llamados del amor. Cuántas mañanas de luz junto al puerto Barriles te imaginaste otra vez soldado, desafiando las alturas detrás de la consigna del ilustre correntino. Cierta vez te vistieron de gala e invitaron a tus manos gastadas a entusiasmar al pueblo en el Teatro del Centro. Y otra mañana de mayo despertaste la plaza provinciana con una marcha solemne junto a los niños de blanco. Después regresaste definitivamente al rumor del barrio humilde, lejos de los oropeles y los fulgores de la gloria, sin homenajes en las efemérides cantadas, para dormirte en el sereno otoño con el santito y la cruz de siempre, mientras el himno de los hombres libres ganaba un eterno suspiro en tu tambor de libertad. Hoy necesitamos tu parche golpeado para convocar de nuevo a los pechos valientes. Es indispensable que vuelvas sobre las huellas dormidas del espíritu argentino y nos ayudes a encontrar la verdad oculta, la dignidad vencida o los sueños olvidados. Bruno Alarcón, que en los cielos defines la carga de emoción y de recuerdos, te debemos la fortaleza de nuestras almas, la consagración del maestro, el desafío cotidiano de los obreros del alba. Y por los siglos de los siglos te debemos, querido tambor, la sonrisa de la patria. Vivió 72 años,
a los 7 años ya se fue, a los 4 ya fue a Buenos Aires, a los 7 se fue con sus padres a España, volvería con 34 años, después de haber participado en más de 20 combates, defendiendo naturalmente España. Y ahí emprendió la nueva etapa para defendernos a nosotros y buscar la libertad de medio continente en América, cosa que le costó la vida a su madre, Gregoria Matorras de San Martín. Saben ustedes que ella tiene una descompensación cuando se entera, se muere poquitos días después del combate de San Lorenzo, decepcionada porque su hijo había abandonado las consignas del Reino de España para luchar por la independencia de medio continente. Le costó la vida a doña Gregoria Matorras. Y a otros los habrá desilusionado aquellos que fueron compañeros de armas. Pero San Martín lo tenía claro. Volvió a los 34 años en 1812, el 9 de marzo. Y una semana después, el 16, ya había fundado el regimiento de granaderos a caballo que lleva su nombre, San Martín. San Lorenzo, el bautismo de fuego. En el 12 ya se había casado con Remedios Escalada. En el 14 ya emprende un desafío extraordinario. Se entrevista con Belgrano para reemplazarlo en la conducción del Ejército del Norte el 29 de enero del 14, con 2 testigos, el Manco Paz y Martín Miguel de Güemes, caso de testigo en la reunión, ¿no? Y asume el 10 de agosto de ese año la gobernación de Cuyo, proyecto anterior para gestar el cruce de la cordillera. Imagínense que el cruce de la cordillera es el 17. En toda esa etapa prepara a sus hombres, 5.000 en el Plumerillo. El 20 de julio del año pasado di una charla en el Plumerillo. Viste que hay cosas que se te presentan en la vida. Yo tenía que dar una charla y si no, la charla azul la vas a tener en el Plumerillo. Y cuando yo tenía que empezar la charla empezó a nevar. Entonces agradecí, le digo, muchas gracias a los jefes de escenografía. Claro, porque empezó a nevar, parecía que estaba todo preparado, porque en la época de San Martín no era que estaban todos con el uniforme hermoso. No, estaba complicada la cosa cuando él estableció el Plumerillo para la formación de sus hombres. Y ahí empezó la historia. Bruno Alarcón se incorporó allí 10 días después del natalicio de Merceditas, 10 días después de ese agosto del 16, que vio la luz la hija de San Martín, que está sepultada en Mendoza, con su esposo y con la hija mayor, en el Templo San Francisco de Mendoza. Cuando vaya, allí están los restos de Mercedes. Los restos de San Martín, como de su esposa, están en la Catedral de Buenos Aires. Decía, ahí se incorporó Bruno Alarcón, que había conocido Entre Ríos. Él había nacido en Buenos Aires en 1780, murió en 1880, vivió 100 años. Había conocido el territorio de Entre Ríos con Belgrano, cuando Belgrano llega a Paraná. Belgrano llega el 9 de octubre de 1810, camino al Paraguay. Y ahí lo atienden los paranaenses, le brindan su apoyo, fundamentalmente Gregoria Pérez de Denis, que le pone todos sus bienes y sus hombres desde el río Feliciano al puesto de las estacas para hacer realidad. Ahora está la imagen. Nuestro gobernador inauguró una cosa muy linda que es el Salón Mujeres Entrerrianas. Entonces todos los años ponemos Mujeres Entrerrianas y este año está ahí Gregoria Pérez de Denis mirando desde la estatua de Bajada Grande, para que imitemos su ejemplo y también nos despojemos de algunas cosas personales en pos de nuestro pueblo, de nuestra provincia, de nuestra patria, de la humanidad en definitiva. Decía, Bruno Alarcón conoció ahí, se incorporó, hizo todo el adiestramiento y llegó a ser el tambor mayor de órdenes. Cada golpe de tambor es una señal para el soldado. Digo, aquellos que tienen algún conocimiento militar o policíaco saben, los tambores transmiten orden como los clarines o los trompas. Cada sonido, no es que, porque algunos piensan cuando es gurí que tocan eso porque la gente esté contenta. Cada clarín es un mensaje, cada redoble del tambor. Lo tuve como 2 meses a un amigo en la Asociación de la Bajada que era militar retirado y me enseñaba. No aprendí mucho, pero me di cuenta lo difícil que era transmitir a 5.000 soldados una orden. Entonces había cientos de tambores, pero Bruno Alarcón, que nos ocupa hoy, era el tambor mayor de órdenes. Es decir, las órdenes de San Martín las transmitía a todas Bruno Alarcón y los otros tambores a los distintos regimientos. Bruno Alarcón está en toda la campaña sanmartiniana. Está naturalmente en Chacabuco, el 12 de febrero del 17. Está en el momento que se declara la libertad de Chile, el 12 de febrero del 18. Está en marzo, el 19 de marzo del 18, en Cancha Rayada. Y está el 5 de abril. Ahora se cumplieron 200 años de la batalla de Maipú. Y ahí estuvo Bruno Alarcón. Estuvo naturalmente después con Simón Bolívar en la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824.
Y estuvo también el 9 de diciembre de 1824 en el gran triunfo de Ayacucho detrás de Antonio José de Sucre. Y después volvió, pero no nos apuremos. Nosotros, al rendir un homenaje, el segundo, póngale nomás, al rendir un homenaje a Bruno Alarcón, estamos rindiendo un homenaje al general San Martín. Así que en este ámbito le cantamos al padre de la patria, exteriorizamos nuestra alegría de pertenecer a esta tierra, de haber respirado el mismo aire que a orillas del río de los pájaros respiró el ilustre correntino de las Misiones. En los pagos correntinos, 25 de febrero, nació el padre de la patria, argentino y de los buenos. Ritmo de chamarrita, ¿eh? De muy gurí fue tejiendo un poncho de libertades, corazón americano desde el vientre de su madre. Por campos de San Lorenzo desparramó su coraje y pues subo un cencerro al frente del paisanaje, porque Argentina recuerda su amor de buen correntino. En aires de chamarrita también le canta Entre Ríos, en aires de chamarrita también le canta Entre Ríos. Santo de la espada, cada gesto de actitud argentina es un horizonte de esperanza, es un vínculo de patria para sentirnos cerca, para abandonar la hipocresía, cruzar la cordillera de la indiferencia y refugiarnos lejos del país pequeño y quedarnos para siempre en la verdad de la República, sin vacilaciones, sin heridas, sin cobardes, sin mentiras, sin otoño fratricidas, para volver definitivamente a la fundación del espíritu criollo y libre, a los granaderos del orden y el sacrificio, a las máximas del ejemplo y la ternura, a la grandeza del capitán de la historia. Por Uspallata y Los Patos abrazó la cordillera y así pudieron ser libres los chilenos en su tierra. Después otro pueblo hermano que el sueño inca rescata, lo vio vencer al realista, al grito ¡viva la patria! Por la luz del pensamiento, la fuerza de su palabra, San Martín, el criollo entero, 3 países le proclaman, porque Argentina recuerda su amor de buen correntino. En aires de chamarrita también le canta Entre Ríos, en aires de chamarrita también le canta Entre Ríos. Y esta mañana lluviosa en Villa Elisa, ¿cómo no tener un recuerdo de emoción y de gratitud para el gran correntino de las Misiones, para el inmortal santo de la espada? San Martín, que dicho sea de paso, le transmitía, porque a Bruno Alarcón, no vaya a pensar ustedes que vinieron los grandes músicos del mundo. ¿Quién le transmitió los conocimientos sobre las órdenes que se daban con la trompeta y con el tambor? San Martín. San Martín era concertista de guitarra. Pintaba muy bien, pero era concertista, no como yo que sé 3 tonos y más o menos con eso me defiendo. Mirá las cosas que ando haciendo hace 30 años, pero sé 3 tonos, me sacás de esos tonos y ya sonaba. ¿Cómo le va, mi amigo? Bueno, como estamos en familia nos vamos saludando entre todos. Pero San Martín era concertista de guitarra y dicen todos sus colaboradores que llegaba, se acomodaba en las noches, en las largas noches de la cordillera, tomaba su guitarra y tocaba. ¿Qué es lo que encontré? Porque él me trajo ¿cómo es? El acta de matrimonio de Bruno Alarcón. ¿Y yo qué encontré? Lo que tocaba San Martín. O sea, ¿qué tocaba San Martín en la cordillera? Encontré un tema, porque es de su maestro Fernando Sors, que fue el maestro de música en España de San Martín. Entonces, que además lo destaca, dice, entre mis exalumnos está todo músico destacado, y el general San Martín. Entonces empecé a hurgar, ¿cómo no encontrar un tema de los que tocaba San Martín? En el último recital en Francia, Atahualpa Yupanqui, ¿lo tenés ya? Tocó
La gota de agua. Mirá, hoy está todo preparado. La gota de agua se llama. Del maestro, el tema que tocaba San Martín en la cordillera. Póngalo nomás. Póngalo. Mirá, escuchen, Esto tocaba San Martín. Está en sus memorias. Bernardo de Monteagudo lo dice exactamente. Que tocaba San Martín. La gota de agua de Fernando Sors. Tocado por Atahualpa Yupanqui un año antes de morir. Hecha de miel y pesares. Y con espuma de lágrimas, con besos de luna llena, con sangre de madrugadas, hecha con lumbre de auroras y rumor de acequias claras, madura de soledades bajo las estrellas altas, nace 100 veces la música del fondo de la guitarra. Su madera no es madera, es una selva incendiada, crisol de todos los cantos, rumor de todas las ramas. Para volar en la noche, usa 2 manos por alas, vuela la música lejos bajo las estrellas altas y siempre nace y renace del fondo de la guitarra. Vino la guerra mordiendo la libertad de la patria. Crecieron las montoneras, potros, galopes y lanzas. Vinieron tiempos de siembra, nació la semilla clara, creció la tierra orgullosa y florecieron las mañanas. Y se llenó de cantares la selva de la guitarra. Pena de los trovadores es pena dulce y amarga, dulzura de dar la dicha, amargor de no lograrla. Arquitecto de consuelos solo tiene noche larga, herida que se hace canto bajo las estrellas altas, porque conoce estas cosas, tiene penas. La guitarra de San Martín, la guitarra de Atahualpa, la guitarra de Víctor Velázquez o del zurdo Martínez o de Silvina López. Ayer, hoy y siempre, guitarra de libertad. Bueno, Bruno Alarcón. Ustedes saben que San Martín cruzó por 6 lugares distintos de la cordillera. 6 lugares. 3 lugares por Mendoza, 2 lugares por San Juan y 1 lugar en La Rioja. 6 cruces simultáneos. Lo que impidió ninguna reacción de los españoles porque los abrazó por todos lados. Además, los españoles hasta 2 meses antes no sabían, no tenían la menor idea y hasta una semana antes dónde venía el grueso del ejército, que naturalmente cruzó por San Juan. ¿Saben ustedes por dónde cruzó San Martín? Bruno Alarcón tuvo una actuación destacadísima, pero por esas cosas, por esos misterios, y no está. Claro, después me explicaba el titular, el jefe del regimiento de granaderos. Dice, piense usted en la grandeza de San Martín y de todos los generales de San Martín, argentinos y chilenos. ¿Quién se iba a ocupar de la historia del que tocaba el tambor? Y es lógico, 5.000 hombres, los últimos eran los que cortaban la carne, los que llevaban los charquis y el que tocaba el tambor. Ahora nosotros tenemos la obligación de conocer en profundidad su vida. Por eso, y estaba todo, pero había que buscarlo, viste que a veces ocurre eso. Miro la hora porque ya me dijo mi jefa acá, ¿dónde está? Se fue. Aprovecho ahora que no está la directora de turismo, voy a hablar mucho yo. Ivana, ¿no está Ivana, no? Así que, no, pero me dijo 40 minutos, no te excedas, por favor, porque si no están los otros esperando. Entonces, quiero volver, antes de seguir con esto, con una pequeña reflexión. Nosotros los entrerrianos no es solamente que desarrollamos nuestra historia para nosotros. En todos los acontecimientos grandes de la historia hay un entrerriano, y en este caso en la cordillera, con la libertad. Entonces, decía, nosotros tenemos que exaltar los valores de ese hombre que tocaba el tambor y que regresó después de estar con Antonio José de Sucre, regresó. San Martín ya se había ido a Europa con su hija Mercedita en el 24. Y él en el 26, casi 27, no hay exactitud, vuelve a Gualeguay. ¿Por qué? Porque el amor puede más. Porque él ya la conocía a Genara Correa. Y se casó con esa lavandera de los ojos negros, Bruno Alarcón. El casamiento lo hace el padre Vilar, que era amigo de él, el que está, aquellos que conocen Gualeguay, hay un señor frente a la parroquia de San Antonio haciendo dedos. Yo no sé, el escultor que se le ocurrió. ¿Viste cuando vos vas a querer vender una figura? Porque en el turismo todo, como decías vos, hay que propagarlo. Entonces, ¿qué hace el padre Vila? Porque lo pusieron así, parece, y todo, claro, en esa época no se hacía dedo. ¿A quién le iba a hacer dedo? Una diligencia, un carro, un caballo. Pero el cura está lo más bien tranquilo haciendo dedo. Entonces los chicos dicen, el que hace dedos, no saben la historia de Vilar, de Bruno Alarcón, pero saben quién hacía dedo ahí. Y ese señor que hacía dedo, que fue el que hizo el templo de San Antonio de Gualeguay, fue el que lo casó y fue íntimo amigo de él. Y es el primero que escribe sobre Bruno Alarcón. Pero ¿qué pasa?
Él se ganó la vida como pescador. Bruno Alarcón, no hubo reconocimiento. El único reconocimiento que tuvo llegó en el año 1872. Él nunca se enteró. Los nietos se enteraron que había sido declarado con otros 13 granaderos héroes de la patria. Miren ustedes, ¿no? Él se ganó la vida como pescador. Pero bien, llegó un momento que en Concepción del Uruguay, desde Concepción del Uruguay vino Victoriano Montes. Para aquellos que les gusta la historia, Victoriano Montes había nacido en Montevideo, fue el primer bibliotecario que tuvo Concepción del Uruguay y además ejerció en el Colegio Histórico del Uruguay. ¿Qué hizo Victoriano Montes? Era inspector de escuela y llegó a Gualeguay y alguien le dijo, ¿usted sabe que el tambor de San Martín vive acá? El negro Alarcón. El negro, sí, dice, pesca unos amarillos. Él cuenta, es conmovedor, porque dice que Victoriano Montes, ¿cuál fue el dato que le dijeron? Pesca unos amarillitos riquísimos, le dijeron. Ah, ¿y dónde está? Y ha de estar volviendo de la pesca. Entonces Victoriano Montes lo conoció en 1878, a los 98 años, a Bruno Alarcón. Naturalmente esto se conoció, llegó a conocimiento de Ramón Febre, que era el gobernador de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, como siempre Concepción del Uruguay, en los temas históricos, adelante. Así que, ¿qué hizo? El primer homenaje. Así que el primer homenaje se le hace en Concepción del Uruguay, donde Victoriano Montes recita por primera vez el tambor de San Martín, que era lectura obligatoria en 1921, a lo mejor antes o después, pero en 1921 era lectura obligatoria en las escuelas de Chile y de Perú, que es un dato hermoso. Los niños chilenos y peruanos recitaban con los héroes de todo un continente. La muerte ha hecho sacrílego botín, pero aún lucha con ella cuerpo a cuerpo y frente a frente el anciano tambor de San Martín. Miren ustedes, el homenaje de Victoriano Montes se extendía más allá de la cordillera y por el Perú y vaya a saber por dónde más. Pero él no estuvo enterado nunca de esas cosas. De lo único que se enteró que había en Gualeguay un deseo de hacerle el homenaje. Entonces se juntaron los vecinos. ¿Quién era el intendente de Gualeguay? Julio Bernaldo de Quirós, el padre del pintor Cesario Bernaldo de Quirós. Y lo juntó a los vecinos. Entonces le dijo, ustedes saben que acá vive el tambor de San Martín. Ah, el negro Alarcón, el de los amarillitos. Y claro, viste qué difícil ser profeta en el pueblo de uno. Y él era conocido porque era pescador y pescaba amarillito en el Gualeguay. Pero además de pescar amarillito, había hecho sonar su tambor en Chacabuco y en Maipú. Entonces lo fueron a convencer al viejo y fue hasta la costa, Quirós. Y dice Quirós que a duras penas lo consiguió y llegó la noche. Llegó el momento en que le iban a hacer el homenaje. Así que lo fueron a buscar y llegó con el hijo mayor, con unos nietos, y subió, le hicieron una doble fila, los chicos de las escuelas de Gualeguay, y subió al escenario. Y ahí se quedó en silencio. Entonces el intendente buscó las palabras, como hacía Leandro cuando nos daba la bienvenida, buscar la palabra oportuna para agasajar a ese hombre. Dice que él hablara, lo único que hizo el viejito fue llorar de emoción, de gratitud. Y estaban todas las familias caracterizadas de Gualeguay en las primeras filas. Y en el fondo, pescadores, nutrieros, cazadores, pobre gente, como decía Quirós, como él, que por primera vez llegaban al Teatro del Centro, con su humildad. Algunos niños descalzos, dice, fueron con sus mayores, porque uno de ellos era homenajeado esa noche. Y lógicamente su hijo, al verlo llorar, su hijo, que después fue jordanista, ya había tenido participación en las revoluciones jordanistas, fue a buscar el tambor. Y se lo trajo y se lo colgó a su padre. Y dice que en el ámbito callado, dice Mastronardi, ¿no? En el ámbito callado, los primeros golpes parecieron inciertos y deslucidos, como si los brazos no respondieran a la voluntad. Pero gradualmente se fue afianzando el seco redoble, hasta conturbar al auditorio. Y tal vez aquella noche extraordinaria, mientras las manos rígidas golpeaban y golpeaban el tambor con el ritmo aprendido 70 años antes, en alguna región inmaterial, un ejército de sombras entraba otra vez en batalla.
sobre las aguas serenas del viejo río Minuán, navegando en de guerrero de la historia nacional. Es el tambor de los Andes que vuelve solo a tocar, despertando a los valientes, hombres de la libertad. Que viva el fiel granadero, cantemos con emoción. Tambor mayor de los Andes, que viva Bruno Alarcón. Tambor mayor de los Andes, que viva Bruno Alarcón. Al cruzar la cordillera, atrás del viejo Clarín, eran sus parches el grito del general San Martín. Cuando los años gastaron su corazón y su voz, en Gualeguay le rindieron un homenaje de amor. Que viva el fiel granadero, cantemos con emoción. Tambor mayor de los Andes, que viva Bruno Alarcón. Tambor mayor de los Andes, que viva Bruno Alarcón. Como una verdadera reliquia que después ya estamos en el tiempito, porque el documental dura 10 minutos y con eso cumplo con el tiempo que me han asignado. Bueno, les decía, está bien, esto es un niño Dios en posición del pesebre. Esto que ven acá. Hay cantidad de esto en el mundo porque los jesuitas llenaron desde que llegaron al Río de la Plata. Hay cantidad de esto. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Esto me lo retocó la Escuela de Artes Visuales de Gualeguay y otros amigos. ¿Cuál es la particularidad? Que esto era del abuelo de Bruno Alarcón. Los jesuitas fueron expulsados en 1776. ¿Está? De tal manera que por lo menos, tiene 250 años lo que les estoy mostrando. Del abuelo de Bruno Alarcón, después del padre, lo heredó él. Él lo llevó con esto y una cruz que está en la Escuela Victoriano Montes de Gualeguay, lo acompañó en toda la campaña sanmartiniana y lo trajo a su ranchito. Lo heredó su hijo mayor, su nieta, su bisnieta, su tataranieta, y su tataranieta Chosna me lo entregó para que yo, cada vez que doy la charla de su antepasado glorioso, pueda llevar esto, que un carpintero de Gualeguay me hizo esta protección y una cosita que, ¿cómo se llama esto? Una puntillita, ¿cierto? Me lo hizo una dama de Gualeguay, que yo quiero mucho, y aquí está. Esto es lo único, junto con su cruz, que se conserva de Bruno Alarcón. Por eso les decía, Bruno Alarcón fue un misterio, estuvo allí como perdido. Incluso cuando Mastronardi hace esa descripción maravillosa, al final pone en duda que haya existido. Y cuando yo empecé hace 38 años a averiguar las huellas de Bruno Alarcón, muchos de los mayores de Gualeguay me decían, sí, ahí dicen que están las cenizas, sí, viste que tiene ese monumento, pero... Entonces y yo dije, pero ¿y por cómo nosotros vamos a dudar de la existencia? Pero faltaba la documentación, y en todas partes estaba la documentación. Estaba el decreto presidencial que lo declaraba, estaba el decreto de Ramón Febre que le asignaba como gobernador de Entre Ríos un aporte para que muriera con dignidad, el tambor de San Martín. Y estaba lo que investigó Marcelino Romani, César Blas Pérez Colman, y todos los que se animaron a conocer algo. Y el gran Antonio Arenas, un periodista querido de Gualeguay, que también me facilitó documentación imprescindible para este trabajo. Yo creo que con esto termino, para ver el documental, que va a aportar también datos muy interesantes sobre el personaje. Me parece que es indispensable que esta iniciativa que pone en marcha Villa Elisa tiene que ser imitada, por eso lo acompañamos fuertemente desde la provincia.